Ok, muy buenas noches. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Antonio de Jesús Carrillo Álvarez. Formo parte del equipo número 6 de esta materia que es Fundamentos de la Economía. Mi equipo está conformado por Juan Francisco Mijangos Díaz, mi compañero, y obviamente un servidor. A nosotros nos tocó explicar lo que es la escuela neoclásica de la economía o escuela marginalista de la economía. Para abordar este tema voy a dar una breve definición de lo que es, ¿no? Para esto tengo que empezar desde sus antecedentes. Inglaterra, a finales del siglo XIX, pasaba por ciertos cambios económicos y sociales muy importantes, ¿no? Pasaba por la segunda revolución industrial, por así decirlo. Todo el capital estaba concentrado en las grandes industrias de la época, y la teoría del valor de Marx queda en ese momento en un segundo plano. De hecho, esta corriente surge como una reacción a la corriente marxista. Se concentra meramente en lo que es la utilidad del producto y desarrolla ciertas ideas de la teoría clásica, pero le da un nuevo rubro direccional hacia lo que estaban viviendo en esa época. Ahorita mi compañero va a explicar lo que es el origen. El origen de la escuela neoclásica consiste en que el marxismo había tomado tanta influencia en el sector proletariado, en el sector obrero, y se estaban dejando afuera otros temas importantes para lo que es el hecho de la economía. Entonces surge que por un lado se estaba surgiendo una ideología marxista que estaba influenciando al sector obrero, pero también se estaban tomando otros datos o más bien pensadores e intelectuales estaban tratando de generar una nueva teoría que alejara o apartara ciertamente esas ideologías marxistas. Entonces concentraron su enfoque en la teoría de la subjetividad del valor, y de ahí se desencadena diferentes temas acerca de lo que contribuye y lo que aportó la teoría del neoclásico. Ok, bueno, para reforzar bien los antecedentes de esta definición, tenemos que pensar en los acontecimientos importantes de esta época, ¿no? Como en la ascensión de Inglaterra, colocándose como potencia mundial, el refuerzo del campo militar, referentes a las guerras que estaban pasando, la concentración económica en las grandes industrias, el capitalismo en su auge mayoritario, por así decirlo, las grandes fuentes del comercio que se daban en ese momento, entre otros. A los neoclásicos se les puede llamar también marginalistas. Los marginalistas ocuparon la teoría subjetiva del valor, el cual la manera de detalle o más simple es cuando los recursos son escasos o raros, o que son difíciles de extraer o buscar, su valor es más alto. Y también si es escaso, su precio es más alto. Ya en la escuela neoclásica apartan la idea de que el costo de un bien o de un servicio no viene siendo definido o establecido por el costo de producción que le tocó,
se elimina esa idea y más bien se lleva a la necesidad o a la satisfacción que le pueda ofrecer ese bien o producto al consumidor. Posteriormente, sucede que también en la teoría neoclásica se ocupan ya el estudio científico, se ocupan las ciencias como exactas o naturales como la matemática y también ciencias sociales como la psicología. Por lo tanto, hacen ver de que el mercado o la economía surge por una necesidad y ya no más bien por una producción, sino la producción está establecida por la demanda que existe por producir tal producto o bien. Por eso decidí meterme a un supermercado y nada de robar, sino nomás tomar prestado. Un poco de jamón y tal vez un pan Bimbo y una vez un cacho de ese queso. Bueno, esta teoría se concentraba en el estudio de la microeconomía, donde obviamente se ponía énfasis en lo que son los agentes individuales, hogares, viviendas, pequeñas empresas, ¿no? También menciona tres supuestos de esta corriente, ¿no? Que es la teoría del consumidor, la teoría del productor y la teoría del mercado, donde la teoría del consumidor es referente a maximizar lo que es sus necesidades, sus deseos por el producto. A la teoría del mercado, pues se concentraba en las empresas, dándole prioridad a maximizar sus utilidades, a sus ganancias y su producción. Y la teoría del mercado es el equilibrio entre ambas, dándole como prioridad en una parte un contexto racional al consumidor y al productor. Los criterios que tiene la escuela neoclásica, uno de ellos es de que estudia la microeconomía. La microeconomía trata de encontrar un equilibrio entre el consumo y la producción. Otro criterio que tiene es el libre mercado, que a través del libre mercado se puede ofrecer oferta y demanda. Consecuentemente, con la oferta y demanda puede darle el precio que se necesita para la repartición eficiente de los recursos. Otro criterio que tiene la escuela neoclásica es que toma como factores de estudio los factores de estudio, la tierra, el capital y la fuerza de trabajo. También hay otro criterio de estudio que tiene, que es la utilidad, es referente al beneficio y la ganancia que hay a través ahora sí, de aplicar la teoría neoclásica. Bueno, la escuela austríaca se origina en Viena en 1871 con la publicación de Karl Menger con Principios de la Economía. Esta escuela se basaba en el estudio subjetivo y nos explicaba que todos los fenómenos sociales son explicables con las acciones de los individuos. Rechazaba en algún momento la intervención de las matemáticas y el empirismo, y era partidaria de la idea de no meter el Estado en el libre mercado. De hecho, apoyaba el libre mercado sin intervención del Estado. Explicando la escuela neoclásica, fundador de la escuela neoclásica fue Alfred Marshall. Su aportación más importante está publicada en el título o en el libro
Principios de Economía, de 1890. A través de aquí de este libro suceden o plasmó sus ideas, sus conocimientos, utilizando la matemática. En estas, con el objetivo de esclarecer o darle más aportaciones de una nueva ciencia. Se está haciendo ya la economía como una ciencia y no más bien como una ideología. Estábamos transicionando de los conocimientos empíricos que había sucedido con las otras escuelas anteriormente, ya a un conocimiento más cuantificable y científico. En este libro se publicaron gráficas, se estudiaron también temas ya de conceptos económicos. Algunos de ellos son la elasticidad, el costo de utilidad empleado actualmente ya, y también hay otros conceptos como la fijación de las curvas de la oferta y las curvas de la demanda. Había un punto que en ese punto económico, ese punto de equilibrio, era ahora sí la expresión o la razón de que ese punto determinaba en la gráfica que eso era lo que iba a generar riqueza. La riqueza era promovida a través de la oferta y la demanda por los factores de producción como tierra, capital y fuerza de trabajo. Como efecto de su publicación de su libro, fue uno de los libros más ocupados a través de los inicios del siglo XX. A partir de los años 1900, 1920 fue uno de los libros más publicados y leídos por las facultades. Cabe mencionar que Alfred Marshall estudió en las escuelas del Taylorismo, ya en Inglaterra. Era ahora sí, el Taylorismo también se sabe que aunque es una corriente de la administración, Taylor empleó también conocimientos cuantificables y científicos, la matemática, la estadística y otros términos de las ciencias modernas o ciencias exactas. Cabe mencionar que Alfred Marshall es considerado el personaje más principal o el más reconocido de la escuela neoclásica, con efecto de que su idea se pudo plantar sobre todo en Inglaterra como potencia económica y de los primeros prestamistas internacionales. También dueño de los medios de producción, o sea, relacionarnos a Inglaterra, ya no por Marshall, sino que su teoría involucraba todo eso. Que ahora sí, Inglaterra ya era una sociedad o una potencia económica, militar y tecnológica. Era la que podía ahora sí ofrecerle a los demás países, junto con la intervención de algunas otras escuelas que estaban fuera del país, como la austriaca y la francesa, que también ofrecían conocimientos que también favorecieron o dieron aportaciones, en las cuales Alfred Marshall las vinculó, las relacionó y las explicó en su libro de Principios de Economía. Queda de antemano que es uno de los mayores exponentes de la economía neoclásica, junto con otros 3 o 4 contribuyentes que lamentablemente desconozco, pero sí, Alfred Marshall sí fue ahora sí la cara de la teoría neoclásica, y sus mayores aportaciones se siguen ocupando hasta la actualidad. Cabe mencionar que mezcló los componentes de la teoría clásica, desechó algunos, pero sí los tomó importantes y los continuó. También quiere tomar aportaciones de la escuela marginalista, de la escuela austriaca, las vinculó en sus modelos matemáticos y ahora sí las expuso. Eso fue lo que generó para ahorita generar una economía ya no política, sino como una ciencia económica.